Dios le bendiga, mi gente. Por aquí estamos como de nuevo con el propósito de engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues les saludamos y les bendecimos a todos y les recordamos que estamos muy agradecidos de todos los que nos apoyan, tanto por Facebook como por aquí por la emisora cristiana Ministerio Radial. Les recordamos que los contenidos que traemos por aquí pues se los dejamos colgado en nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, y así usted puede revisarlo de nuevo en caso de que en Facebook lo borren. Recuerde que nosotros nos caracterizamos por hacer lo que Dios nos ha llamado, y es que Dios nos ha llamado a nosotros con un ministerio específico de traer a la luz ciertos detalles que se quedan como en el olvido, y también los trucos que utiliza el enemigo para engañarlo a usted que no tiene el conocimiento de la Biblia. Siempre le hemos dicho que esa debe ser su prioridad en la vida, de enamorarse de la Biblia, porque no hay nada real en este mundo. Simplemente la Biblia es lo único real que queda en este mundo, lo único. Por ende, si le hablamos de la Biblia, pues se supone que el autor de la Biblia es el real, gloria a Dios, pero él se da a conocer por medio de ella, gloria a Jesús. Pues entonces les recordamos que estamos llevando una serie bajo el tema Maldiciones sin quebrantar. Hoy vamos por la número 2. ¿Qué quiere decir que son maldiciones sin quebrantar? Esto quiere decir que usted y yo nacemos con esas maldiciones, y que por medio de la sangre de Jesucristo se rompen esos contratos que hay firmados en el mundo espiritual. Hemos estado hablando, anoche estuvimos hablando en la primera de esta serie acerca de las razones legales, de los derechos legales que tiene Satanás sobre el ser humano que no ha roto esas cadenas por medio de la sangre de Jesucristo. Les recordamos que el cuentecito de que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios y que todos somos hijos de Dios, eso ya yo creo que se puede dar por sentado, que usted lo sabe, que esa es una de las principales estrategias que ha usado el enemigo para mantenerlo a usted, como dicen, chupando un caramelo o chupando un bolón, una chupeta. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a continuar hoy. Le vamos a dar un repasito breve a lo que estuvimos hablando ayer. Y ayer concluimos con las clases de maldiciones. Citamos 3 de ellas que se llaman luego para empezar daremos un vistazo general a las distintas clases de maldiciones. Luego las consideraremos una a una en detalle. Estudiaremos a estas 3 clases de maldiciones. Maldiciones enviadas por Dios, que son las que, bueno, vamos a irnos una por una. Son las maldiciones enviadas por Dios, las maldiciones enviadas por Satanás o sus servidores con el derecho legal de maldecir, y maldiciones enviadas por Satanás o sus servidores sin el derecho legal de maldecir. Las primeras 2 clases de maldiciones se pueden quebrantar solo después que haya arrepentimiento por los pecados responsables de causarlas. O sea, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo practicamos el pecado, pues nosotros le abrimos una puerta a Satanás, y Satanás tiene un derecho, porque usted y yo lo hemos invitado. Dice: las primeras 2 clases de maldiciones se pueden quebrantar solo después que haya arrepentimiento por los pecados responsables de causarla, y la tercera clase
se puede romper con suma facilidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a estudiar esta noche el propósito de las maldiciones. Los dos propósitos de las maldiciones son: las enviadas por Satanás a sus servidores tienen siempre el propósito de causar perjuicio, pérdida, destrucción y con frecuencia la muerte. Las enviadas por Dios tienen el propósito de llamar la atención de la persona para que se aparte del mal camino y se vuelva a Él y purifique su vida. Pero si la persona no responde a esto, será destruida y por último recibirá el castigo de la muerte. Le explico. Dios, lamentablemente Dios no puede entenderse con nosotros los hombres si no es por la mala. Es muy bajo el porcentaje. Si acaso llega a 1 de 1.000.000. Quizás. Estoy simplemente especulando, pero usted sabe que nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos ese problema que para Dios acercarlo a nosotros, Él tiene que alarnos las orejas. Entonces, cuando lo primero que Dios hace es que Dios es justo. Dios no juzga a nadie, Dios no condena a nadie inocente. La primera evidencia que Dios tiene como que es un juez justo, Dios ha dejado escrito en la Biblia todo lo que usted y yo tenemos que saber. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Biblia, para que usted, en palabras simples y llanas, eso es para que usted aprenda cómo es que Dios quiere que usted y yo vivamos en la pasantía que usted y yo tenemos aquí. Les recordamos que esto es una pasantía que Dios nos da a nosotros para que nosotros elijamos dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es, usted lo puede tomar así literalmente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Por medio de la palabra, por medio de diferentes métodos que Dios utiliza, por medio de sueños, por medio de revelación, por medio de cualquier otra forma que Dios utilice para alcanzarnos. Entonces Dios nos da alerta. Por ejemplo, nosotros siempre predicamos por aquí que usted y yo nacemos pecadores, que tiene que venir al arrepentimiento para venir para convertirse en hijo de Dios, y que los pecados principales, el padre y la madre, la causa de todo pecado es la idolatría. El usted creer en otra cosa que no sea Dios, el usted creer en los muñecos y en todas esas cosas fabricadas e inventadas por el hombre. ¿Por qué? Porque esos son dioses muertos, y como usted y yo necesitamos un Dios vivo que nos corrija, que nos instruya, que nos guíe, entonces nosotros seguimos haciendo lo que por naturaleza nosotros estamos prestos para hacer. Recuerde lo que leímos en Juan capítulo 8 versículo 44, cuando Jesucristo le dice a ellos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Se lo dice claro y pelado. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar. Los que intervienen en las maldiciones. ¿Quiénes intervienen en una maldición? Las maldiciones de Satanás y de sus servidores se relacionan siempre con espíritus malignos. Cuando se coloca una maldición, los espíritus malignos son enviados a una persona determinada o a una familia con un propósito específico. La maldición es el mecanismo de envío, y los espíritus malignos se encargan del cumplimiento de la maldición. Le explico más sencillo. Es como un trabajo, ¿verdad que sí? Hay un trabajo que hacer. A nosotros se nos paga para que hagamos el trabajo. Pues ese es el trabajo que hacen los demonios. La maldición es el asunto que hay que llevar a cabo, y quienes la ejecutan
la orden son los demonios, los mensajeros de Satanás. Las maldiciones por parte de Dios consisten de varias cosas diferentes. A veces una maldición enviada por Dios es un daño o una destrucción directa a través de cosas tales como una catástrofe atmosférica, por ejemplo un terremoto, un temblor de tierra, enfermedades, falta de fertilidad, o sea, el no poder producir, el no poder parir, el no poder tener hijos, y el colapso económico. Pero a veces Dios da a Satanás el derecho legal de enviar demonios contra las personas para dañarlas y destruirlas. Otras veces Dios puede hacer que personas servidoras de Satanás conquisten y destruyan, como es el caso de los ejércitos invasores de otras naciones. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo desobedecía, pues entonces Dios le dejaba que lo invadieran y que lo explotaran para que ellos pudieran reconocer. Lamentablemente, ese es el único método que le ha dado el resultado a Dios, ponernos en manos de los enemigos, porque el hombre no entiende si no es de esa forma. Fuentes o causas de las maldiciones. Hay varias fuentes de maldiciones. Examinaremos las siguientes causas de maldiciones. La herencia. ¿Qué es una maldición de herencia? Algo que usted puede ver que en sus familiares siempre pasa lo mismo para destruirlo. Por ejemplo, hay personas que mueren asesinadas, otros que mueren en accidente trágico, otros que mueren por enfermedades de herencia, enfermedades heredadas, y esas cosas, siempre que los familiares mueren con la misma, de la misma forma. Gloria a Dios. Los pecados de los antepasados. Porque usted y yo venimos y usted y yo heredamos los pecados de nuestros antepasados. Eso lo vimos claro en Éxodo capítulo 20 versículo 5, cuando dice que Dios es Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. También los juramentos no cumplidos a Satanás. La aceptación por parte de los antepasados de maldiciones sobre la vida de sus descendientes. O sea, cuando alguien hace un pacto un pacto con el enemigo, entonces se incluyen sus próximas generaciones. El continuar en los pecados de los antepasados. O sea, si usted y yo continuamos haciendo lo que hacía en nuestro pasado. La idolatría, por ahí es que se comienza. Después de la idolatría, los pecados con el cuerpo, la fornicación, el tener sexo ilegal, sexo con alguien que no sea su pareja o con alguien que usted no haya contraído el matrimonio por la ley civil y por la iglesia. Esas son las causas principales. Por eso es que está el desastre de la humanidad. Usted puede hacer le voy a encomendar un desafío. Váyase donde toda la familia que estén destruida y búsquela, que lo primero es que no saben de la Biblia o no viven la Biblia, no obedecen la Biblia, y por ahí se van con la procreación de su familia, sin haberse casado. Busque lo que por ahí están todos los desastres de la vida. De ahí vienen los ladrones, de ahí vienen las prostitutas, de ahí vienen los drogadictos, de ahí vienen los homosexuales, de ahí es que viene todo de la desobediencia de la Biblia. La relación con cosas inmundas e impías. Usted y yo no podemos andar relacionándonos con las cosas de este mundo. Traer objetos maldecidos a la casa o al trabajo. Cuando usted va a traer algo a la casa
usted tiene que saber lo que usted va a traer. Y debe de orar también, reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús. Manipular cosas inmundas, dar honor a divinidades malignas, seguir modas demoníacas, la violación de derechos territoriales, tocar territorio de Satanás, enfrentarse a Satanás sin antes ser autorizado específicamente por Dios, vivir en un lugar inmundo maldecido, vivir en una vivienda inmunda o maldecida, la celebración de ritos demoníacos por medio de dibujos ocultistas, a través de la esfera de los espíritus directamente, por medio del uso de objetos personales, por el apego a animales y mascotas. Eso se quiere decir que por ahí usted puede convertirse en un idólatra. Usted tiene que tener mucho cuidado. No le estoy diciendo que no estamos en contra de los animales ni de cosas que usted pueda tener, pero usted no puede dejar de ir a la iglesia y que usted está cuidando un bendito perro. ¿Entiende? Usted tiene que regalar el perro o vender el perro, pero no te deja de ir a la iglesia ni hacer la obra de Dios porque usted tiene que cuidar un perro. Vamos a ser más serios. Gloria a Dios. Entonces, a través de regalos que han sido maldecidos, distintas situaciones y acciones por ridiculizar a Satanás, por participar de comida sacrificada a los ídolos, por medio del odio, la envidia y las palabras hirientes, por circunstancias fuera de nuestro control y por incumplidas promesas hechas a Dios. Con frecuencia le damos a Satanás el derecho legal de atacarnos porque nosotros consciente o inconscientemente nos relacionamos con situaciones que le abren la puerta para que él entre. La mayoría de las maldiciones se originan así. Solo si ese derecho legal es quitado a través del arrepentimiento y la limpieza, podremos romper esa maldición. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si nosotros nos arrepentimos de que lo hicimos malo y nos deshacemos de las cosas que hemos traído a la casa, de las cosas que tenemos, o de lo que hemos hecho para que Satanás tenga derecho. Antes que consideremos en detalles cómo quebrantar las maldiciones, le mostraré cómo es que podemos dar a Satanás el derecho legal de atacarnos y colocar maldiciones contra nuestras vidas. Vamos a hablar de los derechos legales que le damos a Satanás. ¿Cómo nosotros le damos derechos legales a Satanás? Recuerde que el mundo espiritual es el que rige, el que manda este mundo, el que gobierna este mundo. Lo que pasa aquí en este mundo físico entre nosotros los humanos, ese mundo ya eso pasó en el mundo invisible, en el mundo espiritual, así como te lo escucha. Dice en el capítulo 7 del libro de Josué, si quiere puede buscar su Biblia por cuando vayamos a leer, encontramos un ejemplo detallado de cómo Satanás puede tener el derecho legal de atacarnos, aunque personalmente no tengamos conocimiento de sus artimañas. Pero recordemos la historia de los hijos de Israel antes que se produjera el hecho registrado en Josué. Moisés lo había sacado de Egipto y habían andado errantes por el desierto durante 40 años. Moisés había muerto y el Señor había dado a Josué el liderazgo sobre los hijos de Israel. Dios realizó un milagro y dividió las aguas del río Jordán para que el pueblo pudiera atravesarlo. Dios les había prometido a Josué y a los hijos de Israel que él pelearía las batallas por ellos y que les daría la victoria. Pero esta era una promesa condicional, oiga, con condiciones. ¿Cuál era la condición que Dios le había puesto? Que obedecieran a sus mandamientos. Que obedecieran a sus mandamientos. La primera ciudad que debían conquistar era Jericó. Desde el punto de vista militar, esta era una de las ciudades más poderosas del mundo civilizado de ese tiempo. Estaba fortificada en extremo. Humanamente hablando, los hijos de Israel no tenían
la esperanza de tomarla. Pero como dice la historia que ya conocemos, los muros de Jericó cayeron y la ciudad fue tomada gracias al poder milagroso de Dios. Aquí hay una enseñanza muy buena que no quiero dejarla pasar por alto. Recuérdense que el pueblo de Israel conquistó esa ciudad de Jericó dándole 7 vueltas, pero que el Señor le había indicado, denle 7 vueltas, así como Dios lo hizo, le indicó, así ellos lo hicieron. Y así mismo nosotros perdemos muchas batallas porque nosotros mismos somos los que la peleamos, y la peleamos a nuestra forma, hablando con nuestra lengua, peleando, enfrentando al enemigo, no resistiendo al diablo. La Biblia habla claro en Santiago que si usted y yo nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, entonces él va a huir de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Someternos a Dios, obviamente, que es el principio de la sabiduría. Esa es el alma más poderosa que puede tener un ser humano, y es el sometimiento a Dios. Ahora, resistir al diablo quiere decir que usted no puede pasar la línea, que usted no se puede entrar en el territorio de Satanás, que usted no puede pelear humanamente con Satanás, que usted tiene que someterse a Dios y encomendar a él la causa por la cual usted está peleando, y usted verá cómo la gana. Y mire, le estoy sangrando por la herida, porque yo sí he sangrado, yo sí he querido pelear muchas batallas y todas las perdía hasta que empecé a pelear, dejar que él pelee por nosotros. Gloria a Dios. Con toda claridad, el Señor había ordenado a los hijos de Israel no tomar nada de Jericó para sí mismo. Dicho de otra manera, no debían tomar ningún botín. Veamos ahora lo que dice el capítulo 7 de Josué. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, prevaricaron, practicaron el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Hacer lo que Dios te manda que no haga, sabiendo que tú lo estás haciendo mal. Entonces mire cómo dice: porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, eso fue en Josué número 7. Mire bien, el resto del pueblo de Israel no sabía que Acán había pecado. Oiga bien, por un solo hombre. Escuche la catástrofe que pasó a miles de hombres. Y recuerde, mire, todo lo que usted y yo estamos viviendo, viendo, observando o escuchando. ¿Usted sabe por qué estamos escuchando eso? ¿Usted sabe cuál fue la simple causa de comer el árbol que Dios le había prohibido, le había mandado a que no comieran? Por la desobediencia, por esa simple y tonta desobediencia, aparentemente, mire la catástrofe que se está viviendo. Mire cómo es que estamos viviendo. Y así mismo pasa en el mundo espiritual, en nuestra vida personal. A veces nos descuidamos y creemos que esto es un jueguito. Y cuando en una guerra física, el que no pelea, usted lo ve que lo matan y cae tendido en el campo de batalla. Pues en el mundo espiritual, cuando se viene a despertar, cuando los teóricos, porque ahora tenemos muchísimos evangélicos teóricos que hablan muy bonito y que usted saben imitar a los hombres que viven en santidad, pero no oran, no ayunan. Lo que hacen es que hablan mucho, bla, 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 bla. Viven una vida ficticia, una vida de la apariencia, una vida que van a la iglesia, una vida que quieren aparentar lo que se está viviendo, que están viviendo una vida en santidad. Y cuando le vienen a despertar es porque porque están, mire, no están muertos, no, ya están podridos. ¿Por qué? Porque no se está peleando la batalla espiritual. Y ese es el problema de hoy día. Entonces, mire cómo dice: el resto del pueblo de Israel no sabía que Acán había pecado. Nadie lo sabía excepto Dios. ¿Y quién más? Satanás, por supuesto. Porque Dios sabe cuando usted y yo pecamos,
porque Él lo sabe todo y le desobedecemos a Él. Pero cuando usted y yo pecamos, obedecemos, adoramos, honramos a Satanás. Le hacemos culto a Satanás. Le damos gloria a Satanás cuando usted y yo practicamos el pecado. Así como usted lo escucha, si usted y yo caemos por debilidad en un pecado y nos arrepentimos, ahí mismo, ¡pum!, y sentimos el dolor en el alma, como cuando le dan una puñalada o un balazo a una gente, ahí es muy diferente. Pero cuando usted y yo practicamos el pecado, usted y yo le estamos dando culto a Satanás, ¿entiende? Usted y yo le estamos honrando, estamos de rodillas delante de Satanás. Cuando practicamos el pecado, cuando hablamos mentira, cuando hacemos el amor, con personas que no hemos contraído el matrimonio por la iglesia y por las autoridades civiles, usted y yo le estamos diciendo a Satanás: Satanás, tú eres el rey de esta relación. Así como usted lo escucha. Ese es el jueguito. Por eso que usted ve el desastre. Busque los hijos. Busque los delincuentes. A ver si tienen papá. A ver si tienen un matrimonio estable. Busque los homosexuales. Y los LGBTQ, qué sé yo, como que le dicen. LGBT, qué sé yo. Busque de dónde que salen esa gente. Que lo primero que tienen son idólatras. Idólatras que le creen a los diosesitos fabricados. Sí, estas verdades a veces no se oyen mucho, porque se tiene miedo y otra es porque pican demasiado, pero tenemos que decirla. Porque si yo voy a pelear con un enemigo y yo voy a pelear de la forma que el enemigo quiera, pues para eso no peleo nada y me hago miembro de su ejército. ¿Entiendes? Y eso, aquí no se puede tener miedo, aquí hay que decir la verdad cruda, para que yo no quiero presentarme al trono de la gracia un día, al juicio del gran trono blanco, y que a mí el Señor me diga: no, pero tú eras un complaciente, tú eras de los que complacían peticiones, tú hablabas lo que la gente quería escuchar, tú no hablabas lo que yo me mandaba, lo que yo te enviaba. No, yo no voy a perder mi salvación por eso. Es lo mismo que por el dinero. El dinero, a mí no me hable de dinero. Usted me quiere regalar millones de dólares, venga que yo se lo cojo. Pero hacer trampa por pesito, a mí no me hable de eso. Yo no voy a. ¿Usted se imagina que yo pierda mi salvación por dinero? ¿Por hablar mentira? ¿O por placeres? ¿Por andar que digan: oh, pero ese es el papi del barrio, ese es el que tiene todas las mami? Y que no, esto es algo más serio. Dice: no podemos ocultarle a Dios nuestros pecados mentales, porque Él conoce nuestro corazón y nuestra mente. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema, que nosotros creemos que vivir de la apariencia nos va a llevar a algún lado. Y eso es como cuando a usted le dicen: acelera, y dale duro para allá. Y al final de la carrera, de la carretera, usted se topa con un precipicio que ya no le da tiempo a frenar. Así mismo se traduce, concluye la vida de todo aquel que quiere vivir la doble moral. No se puede burlar de Dios. En Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Eso no es fácil, hermano. Romanos 8:27 dice: mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. O sea, que usted y yo no podemos escaparle a Dios, escaparnos de Dios. Usted y yo podemos cometer un error y arrepentirnos, pero cuando usted y yo practicamos el pecado voluntaria y militarmente, lamentablemente nosotros vamos a tener que cosechar algo que no nos va a gustar. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo que es obvio. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios por un hombre ungido, por un hombre que el Espíritu Santo está ministrando, que el Espíritu Santo lo está usando, las palabras que salen de esa boca le entran al corazón y le dicen, wow, pero eso es para mí. Y hasta le sacan las lágrimas. Porque la palabra de Dios entra. Porque este es el manual del Creador. Dios no conoce a todos. Mire, le voy a decir algo profundo ahora. Todos los seres humanos somos lo mismo. Lo que pasa es que el príncipe de este mundo, como dice la Biblia, por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, para que nadie quede en la ignorancia o la inocencia. Dice que si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién es que ha dañado el sistema? ¿Quién es que diseña el sistema? ¿Quién es que elabora? ¿Quién es que presenta las reglas de juegos del sistema de este mundo? Satanás. Pero los seres humanos somos todos iguales. Los seres humanos todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y somos todos iguales. Pero el sistema, el cual es dirigido por Satanás, dice que el que tiene más dinero, el que vive mejor, el que sea más buen mozo, el que tenga los ojos azules, el que tenga esto, el que tenga lo otro, pues entonces ese es el sistema de Satanás. Pero ante Dios somos todos iguales. E incluso, oiga lo que le voy a decir más profundo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, Jesús le dijo más claro, el que sea más pequeño aquí. El más despreciado, el más, ¿cómo le puedo decir? El que tengan más aislado, ese puede ser el mayor en el reino de los cielos. Entonces, delante de Dios, todos, oiga, todos somos igualitos. Para decírselo un poquito sobao en cibaeño. Usted y yo somos todos igualitos. Por eso le leí a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando un hombre está hablando por el Espíritu Santo, eso no se puede escapar. Su alma es un alma que fue creada por Dios, y Dios está esperando que usted llegue al arrepentimiento para cuando le toque partir de este mundo, que se vaya para donde su Creador. Sí, todos somos iguales. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, nos corta los dos, nos corta para atrás y nos corta para adelante. Nos corta cuando la hablamos y nos corta cuando la escuchamos. ¿Entiende? Es la palabra de Dios. Ahora, si usted endurece su corazón, si usted ha puesto cualquier otra cosa delante de Dios, o sea, en el lugar de Dios, entonces usted endurece su corazón y usted no le hace caso. Por ejemplo, cuando hablamos del sexo ilícito, hay personas que están atadas a X relación, entonces ellos no escuchan y siguen practicando ese pecado. ¿Entiendes? Y eso es lo que se llama que si oyere la voz de tu Dios, de Jehová tu Dios, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón. A veces como humanos nosotros creemos que en verdad vamos a perder, y es normal que nosotros pensemos de esa manera, pero déjame decirte que cuando Dios te quita algo, Dios te da algo mejor por la obediencia. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso Dios lo justificó a Adán,
porque le obedeció. Usted puede deshágase de todo lo que usted sabe que está en contra de la voluntad de Dios, y usted verá cómo usted va a ser un triunfador en esta vida. Gloria a Dios. Dice, aun cuando nadie más lo sepa, sin embargo, una vez que convertimos en acción esos pensamientos, no importa la cautela con que lo hagamos, no podemos esconder nuestro pecado de Dios o del diablo. O sea, cuando usted y yo pecamos, lo sabe Dios y lo sabe el diablo. Usted desobedece a Dios, pero le está dando gloria a Satanás, le está dando culto. Le dice, Satanás, yo me quito el sombrero delante de ti cuando usted practique el pecado. Es un poquito duro, hermano, pero es mejor que usted se arrepienta y se vaya para el cielo. La siguiente acción militar de los israelitas sería contra la pequeña población de Ai. Oiga bien lo que es el pecado y lo que es la obediencia. La primera ciudad que ellos derribaron era la ciudad más poderosa de ese mundo, del mundo actual en ese momento. Oiga, y ellos la derrotaron con la obediencia y la estrategia que Dios le dio. Y aquí vienen a pelear en contra de un chiquero, por así decirlo, y lo derrotaron. ¿Sabe por qué? Porque habían pecado. Perdieron la batalla. Los hombres grandes que derrotaron el gran ejército de Jericó, perdieron la batalla porque estaban en pecado. Sigo leyendo. Dice, los líderes tuvieron una reunión para planificar la estrategia y se dijeron unos a otros, los hombres están cansados tras haber tomado a Jericó. No hay necesidad de fatigarlos a todos. Enviemos solo a nuestros hombres más dedicados. Oiga bien, ya habían peleado una batalla y ganado una victoria grandota, más grande de la que usted se puede pensar. Entonces dijeron, esa gente está cansada, como estos son 2 o 3 chivitos altos de jobo, vamos a llevar un grupito de los que sean más fuertes, que nosotros no lo comemos vivo. Vamos a de los que sean más dedicados y temerosos de Dios a conquistar esta ciudad. Tenemos que dar por sentado que se trataba de un grupo especial y muy bien seleccionado de 3,000 hombres que subieron a tomar esa ciudad. Se llama la ciudad de Ai. En ninguna parte se menciona que alguno de esos hombres estuviera viviendo en pecado. Estaban dedicados de todo a adorar y a servir al Señor Todopoderoso. Entonces vamos leyendo de nuevo ahora, en donde se recuerde que ahorita leímos a Josué, capítulo 7, versículo 1. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 4 y el 5. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai, la pequeña ciudad, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, oiga, 36 hombres, y los siguieron de la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, vamos a seguir entonces. Oiga, 36 hombres inocentes, temerosos de Dios y servidores de Él, fueron masacrados. ¿Por cuál razón? ¿Es que habían hecho algo malo? No. Los 36 que murieron no habían hecho lo malo. En ninguna parte de las Escrituras se dice que habían pecado. No habían pecado, sino que estaban dedicados totalmente a servir al Señor. Pero escuche bien ahora. Josué y los líderes estaban sorprendidos y no podían comprender lo que estaba sucediendo. Vuelvo y les repito, ¿cómo ellos pueden entender esto? Que ellos acaban de conquistar la ciudad más poderosa que había en ese tiempo, y después vienen y pierden de un pequeño barrio. Entonces miren lo que sigue diciendo. Después de la maravillosa victoria lograda en Jericó, no podían creer lo que oían cuando regresó el maltratado y derrotado ejército. Dios le había prometido la victoria. ¿Es que había él traicionado su palabra? O sea, ¿Dios le había quedado mal? No. ¿Había cambiado de parecer? No. Eso sería inconcebible. Entonces Josué
rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Aquí Dios, el hombre de Dios, viene y se humilla delante de Dios y dice: Señor, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Primero Josué viene donde Dios y le dice: pero ¿y qué es lo que tú has hecho? Nosotros no podemos entender que después que nosotros hemos derrotado este gran ejército, que hemos conquistado esta gran ciudad, nosotros vamos a perder de estos chivitos en un buen dominicano. Entonces vamos a seguir leyendo. Josué experimentó las mismas dudas y temores que nosotros cuando viene alguna catástrofe a nuestra vida. Hizo lo mismo que nosotros. Comenzó a llorar y a lamentarse ante el Señor, a igual que nosotros. Cuando algo anda mal en nuestra vida, ¿a quién culpamos enseguida? A Dios, por supuesto. Eso lo hacemos nosotros por nuestra ignorancia, porque recuerde que Dios es perfecto y Dios es justo. Cuando pasa algo en nuestras vidas, es porque Dios ha determinado que pase como tal. ¿Sabe para qué? Para promovernos de nivel, para llevarnos a otro nivel. ¿Entiendes? Pero no es para que nosotros nos enterremos, no es para que nosotros nos entreguemos, es para que nosotros sigamos peleando la batalla. Usted y yo no podemos, siempre y cuando estemos en desobediencia. Ahora, si pecamos y nos pasan las cosas, entonces usted y yo tenemos que venir a pedirle perdón a Dios. Ahora bien, si creemos que Dios está siendo injusto con nosotros, o sea, no vamos a cambiar ese término. Si no entendemos lo que está pasando, entonces nosotros tenemos que venir a consultar delante de Dios, como hizo Josué, que ellos no habían pecado, ellos creían que iban a ganar se iban a llevar la victoria, pero había pecado uno. Seguimos leyendo. Dice: mire cómo dijo Josué: oh Señor, ¿cómo pudiste permitir que me ocurriera esto? Lloramos y nos lamentamos, ¿verdad? Al mismo tiempo que le pedimos a nuestro pastor y a todos los demás en quienes podamos pensar que oren por nosotros. Jamás nos detenemos a pensar que el problema está en nosotros, no en Dios. Mire cómo entró Josué. Le dijo: ojalá no hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Así mismo actuamos nosotros, ¿verdad que sí? Nuestras primeras reacciones son la compasión de nosotros mismos y echarle la culpa a Dios. O sea, nosotros nos justificamos nosotros mismos, le buscamos una razón por lo que pasó. No, porque yo tengo la razón. Ah, no, porque fue. Y siempre buscamos justificarnos. Siempre buscamos apuntar a alguien, pero no nos apuntamos nosotros. Como el primer pecado. La mujer que me diste, Adán. La serpiente que me engañó, Eva. Nadie quiso decir: sí, Señor, perdóname, porque yo fui quien tuvo la culpa. Y ese es el error más grande que usted y yo podemos tener. La sabiduría consiste en que usted y yo tenemos que saber que somos pecadores, y que usted y yo tenemos que saber que ya lo que usted y yo hicimos, usted y yo no tenemos que estar juzgando ni culpando a nadie, porque mientras usted no acepte su error, usted nunca va a poder experimentar un cambio en su vida.
hemos pecado, hemos hecho impíamente, como le dijo Nehemías y como le dijo Daniel. Confesar nuestros pecados, venir arrepentido delante de Dios, como hizo Josué también, que vino y se tiró de rodillas, se tiró de cilicio y investigó qué fue lo que le pasó. Y vamos a seguir delatando esto entonces. Dice: nuestras primeras reacciones son la compasión y la justificación nuestra y echarle la culpa a Dios. La raza humana no ha cambiado en lo más mínimo desde los tiempos de Josué. Note cómo le responde el Señor a Josué. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Mire cómo le sigue diciendo Dios: Israel ha pecado, porque Dios es justo. Dios no anda con esos jueguitos, con esa invariabilidad. Dios es un Dios recto, de una sola línea. Es el pecado lo que nos quita la victoria. Es el pecado lo que nos detiene. Es el pecado de nosotros que nos lleva a la derrota. Mire cómo dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de lo que le dijo que no tomaran. Ellos acabaron con la ciudad, pero no podían tomar. ¿Por qué? Porque Dios no te manda a pelear batalla para que tú entonces creas que por tu batalla tú tienes que llevarte un precio. Las bendiciones vienen por otro lado. Las bendiciones vienen por otro lado. Dios trabaja por caminos misteriosos, por sistemas misteriosos. Dios no te da dinero de un golpe. Dios va trabajando con nosotros poquito a poco. Y nunca diga que cuando tú tengas mucho va a ser X. Comienza con lo poco que tiene, a ponerlo en la mano del Señor para que tú veas cómo se va multiplicando. Porque recuerden que hemos hablado de las palabras que Dios habló mediante la carta del apóstol Juan, que dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero escuche bien, según prospera tu alma. Dios no se mueve por finanza, Dios no se mueve por abundancia, Dios no se mueve por poderío, Dios no se mueve por ese tipo de cosas. No, Dios a nosotros nos tiene en este mundo, los que nos llamamos ser hijos de Dios, nos tiene para que usted y yo seamos embajadores del reino de los cielos. Usted y yo tenemos que ser un agente de cambio, un agente que interactúa entre los dos reinos. Usted y yo, Dios nos manda a nosotros. Entonces lo que el diablo tiene oprimidos aquí, nosotros tenemos que presentarle un atractivo a ellos para que ellos se conviertan al Dios que nosotros profesamos. ¿Entiende? Pero nosotros, del dinero y de la abundancia, no. Si usted comienza poquito a poco, con lo poquito que usted tiene, Dios lo va proyectando y lo va prosperando. ¿Entiende? Pero de eso de que usted va a juntar 1 millón, y cuando usted junte 1 millón, se va a retirar para hacer la obra de Dios, usted se perdió su tiempo, usted perdió su batalla, porque Dios no trabaja así. Entonces dice: aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han robado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos. Cuando usted y yo mentimos, cuando usted y yo torcimos las cosas, usted y yo estamos perdiendo la batalla. Eso es fuerte, hermano. Dice: sino que delante de sus enemigos volverán a la espalda, o sea, van a correr de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, han venido a ser malditos, le han abierto la puerta a la maldición por la desobediencia a Dios. Y dice: ni estaré más con vosotros si no destruyeren el anatema de en medio de vosotros. Usted y yo tenemos que deshacernos. Si es un pecado mental, usted y yo tenemos
que deshacernos de ese pensamiento, arrepentidos delante de Dios. Y si hemos tomado algo en nuestras manos, o hemos, sea con lo que sea, ya sea material o físico o lo que sea, usted y yo tenemos que romper con eso y deshacernos de eso. Ojalá sean 100 millones de dólares. Si usted le puso la mano a 100 millones de dólares sucio, bótelo o déselo a los pobres. Díganle, bueno, señores, aquí está eso, pero arrepiéntase. No me voy a meter muy profundo en eso porque no quiero dañarlo. Pero yo lo único que le digo a usted unas cosas es que Dios lo único que mira en nosotros es un corazón arrepentido. Pero un corazón no es cuestión de que, por ejemplo, a veces cuando hay rencores entre hermanos, yo no tengo nada en contra de él, pero él vive en su casa y yo en la mía. O sea, ese cuento nada más se lo cree usted. Ese que usted dice que perdonó, tiene que besarlo, y tiene que abrazarlo, y tiene que darle, y tiene que ayudarlo, y tiene que ponerse a sus órdenes. Y si no, y tiene, mire, lo principal, orar por él cuando usted se tira de rodillas delante del Señor. El primero que usted tiene que presentarle a Dios, si en verdad usted lo perdonó, fue ese que usted tuvo ese problema. Y si usted no hace eso, usted siga soñando, porque soñar es gratis. Muy bueno eso, ¿verdad? Seguimos leyendo. Josué capítulo 7, versículo 10 al 12. Vamos ahora. Seguimos leyendo. Estamos leyendo en el capítulo 7 del libro de Josué. Dice, escúcheme, que hasta aquí fue que llegamos. Leímos hasta a Josué capítulo 10 al 12. Entonces, había pecado en el campamento, y este le dio a Satanás y a sus servidores el derecho legal de atacar y derrotar al pueblo de Israel. Cuando desobedecemos a Dios, no solo pecamos, sino que también le damos a Satanás el derecho legal de atacarnos. También le damos a Satanás el derecho legal. Dice, por lo general no nos damos cuenta de que hemos creído en un Dios que es absolutamente justo. No solo es justo con nosotros, su pueblo, sino también con Satanás y sus servidores. Le explico esto. ¿Por qué la escritora del libro dice que es justo? Porque Dios no puede violar su palabra. Jesucristo lo dijo claro. El que no es conmigo es contra mí. Si usted no le sirve a Dios, lamentablemente usted no está con Dios, y automáticamente usted sabe con quién usted está. Y cuando usted le falla a Dios, usted le sirvió, usted sabe a quién. ¿Entiende? No le quiero ni mencionar su nombre porque no me gusta darle gloria. ¿Usted me entiende? Porque en verdad yo no pierdo mi tiempo con eso. Entonces dice, por lo tanto, si le damos al enemigo el derecho de agredirnos, Dios no interferirá. Oiga, si le damos al enemigo el derecho de agredirnos, Dios no interfiere. Dios, usted fue que se salió de la cubierta de Dios. Por eso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Entiendes? Pero es el que habita, no es el que visita, no es el que va y da la vuelta y dice, no, ya yo ponché aquí y ya yo me puedo ir a hacer lo que me da la gana. No, es el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Entiendes? Entonces, si usted cometió un error por ahí, arrepiéntase delante de Dios, renuncia a ese pecado y entonces comience un pacto nuevo con Dios, y entonces ya usted entra de nuevo. Dice, por esta razón es de vital importancia que conozcamos la palabra de Dios, ya que si no la conocemos, le daremos a Satanás y a sus servidores el derecho legal de colocar maldiciones contra nuestra vida. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para eso tenemos la palabra de Dios. Con guardar la palabra de Dios, nosotros limpiamos nuestro camino y no hay estorbo en él. ¿Cómo quebrantar una maldición? Ahora que sabemos
¿cómo puede Satanás obtener el derecho de maldecirnos y las mismas fuentes de las maldiciones? Podemos considerar cómo quebrantar toda maldición. Los pasos concretos que debemos tomar dependerán de la clase de maldición de que se trate. Si la maldición proviene de Dios, siga estos pasos. Dice, primer paso, reconozca su pecado y los pecados de sus antepasados. O sea, ¿cómo le explico esto? Yo tengo que conocer mis pecados, porque por eso tenemos la palabra y por eso tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Ok, entonces, los pecados de nuestros antepasados. Cuando en su familia se mueve el mismo pecado, se vive el mismo estilo de vida, entonces usted pide perdón por sus pecados y confiesa los pecados de sus antepasados. Y dice, luego confiéselos a Dios y arrepiéntase de ello, pidiendo perdón y limpieza. Apartarse del pecado y de las cosas que desagradan a Dios, enderece su vida. Segundo paso, pida a Dios que quite la maldición que ha colocado sobre su vida. Tercer paso, ordene a cualquier demonio que esté actuando en su vida por causa del pecado que huya inmediatamente en el nombre de Jesús. Si la maldición viene de Satanás y él tiene el derecho legal de actuar, estos son los pasos a tomar. Escuche bien. Si usted le ha dado el derecho a Satanás, ¿entiende? Si usted le ha dado el derecho a Satanás, esto se refiere a esto. Dice, primer paso, confiese y reconozca el pecado que le dio a Satanás o a sus servidores el derecho de colocar la maldición contra usted. Usted vio que el pueblo de Dios le dio un derecho legal a Satanás porque habían desobedecido a Dios. Dios le había dicho que no podían tomar de las posesiones que le habían quitado, que el pueblo de Jericó tenía. Ellos no podían tomar nada de esas cosas y ellos tomaron del botín. Entonces ahí Satanás le dieron un derecho legal a Satanás. Entonces dice, arrepiéntase y pídale a Dios que lo perdone y lo limpie. Segundo paso, hablando en voz alta, ejerza autoridad sobre la maldición en el nombre de Jesucristo y ordene que sea quebrantada en ese mismo momento. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo ejerzo autoridad sobre esta maldición. ¿Usted sabe cuál es? Puede ser las maldiciones de enfermedades, las maldiciones de la pobreza, las maldiciones usted ve que hay familias que dicen, wow, pero esa gente, mira, a fulano lo mataron y a fulano lo ahorcaron. Y entonces ese tipo de vida que usted ve que pasa con frecuencia en su familia, levántese y defienda su generación y defienda sus generaciones futuras. Entonces ahí usted nombra la maldición y ordena que sea rota en ese instante en el nombre de Jesús. Tercer paso, ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición que huyan inmediatamente en el nombre de Jesús. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo ordeno a todos los espíritus malignos que tienen que ver con esta maldición que me abandonen en este instante. Si Satanás lo ha maldecido sin el legítimo derecho de hacerlo, haga entonces lo siguiente. Pero ya nosotros se nos ha vencido el tiempo, ya son las 11 de la noche. Recuérdense que este programa está transmitido por aquí por Facebook, pero también está siendo retransmitido por la emisora cristiana Ministerio Radial. Los vamos a dejar hasta aquí y mañana lo vamos a continuar acá donde lo dejamos esta noche, y también le vamos a subir esto en YouTube, en nuestro canal Millones para Cristo. Usted puede suscribirse ahí, o si usted quiere revisarlo de nuevo, pues usted puede escucharlo ahí en Millones para Cristo, nuestro canal de YouTube. Así es que nos vemos en la próxima. Vamos a seguir. Esto es un estudio muy importante.
Así que nos vemos mañana, o bueno, mañana es miércoles, tenemos culto en nuestro templo. El jueves nos vamos a ver si Dios lo permite. Shalom.